Shalom Alejem, Misajín, la paz sea con ustedes, mis hermanos, que sea nuestro abacados en este tiempo, hablando de nuestro corazón. Hoy nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar en esta hora, en este lugar, buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula del vape, que el Padre permita comer de ese lejen, de ese pan que tiene preparado, que está listo en la mesa y que lo comen aquellos que obedecen. ¿Qué tanto vamos a comer en el día de hoy? Depende de nuestra obediencia. El Padre ha sido bueno con nosotros y aquí estamos para hablar un poco sobre Él. Venimos nos quitaron pues digamos el canal, lo borraron del mapa, pero aquí estamos nuevamente y vamos a subir nuevamente uno de esos mensajes que teníamos antes, que quedó borrado, pero que es muy importante. Y es algo que parece sencillo, pero es delicado. Y el Padre hoy nos va a enseñar el por qué es delicado este tema. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el cerdo. ¿Podemos comerlo? ¿Realmente podemos comer cerdo? Pues todo me es lícito, no todo me conviene, dice la Escritura, ¿no? También vamos a hablar un poco de eso, porque a veces malentendemos la Escritura, a veces nos salimos del contexto y no entendemos lo que realmente está diciendo allí la palabra. Entonces de eso es que nos quiere hablar el Padre en el día de hoy, ¿no? Sobre este tema que es de pronto controversial, de acuerdo a las diferentes doctrinas que hay, de acuerdo a las diferentes enseñanzas que hay. Entonces que sea nuestro Abba en este tiempo, manifestándose de una manera poderosa en este lugar, y que sea Él hablando, quebrantando la dureza que aún puede haber en cada uno de nosotros, a causa quizás de doctrinas, a causa de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, pero ha sido bueno con nosotros. Entonces que sea Él quien hable en esta hora de una manera poderosa. Padre, habla a nuestro corazón, bendito Rey, quebranta la dureza, que seas tú rasgando esos velos, bendito Padre, derribando todo argumento que se levanta en contra de la obediencia en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, Cristo, que nos enseñaron como Jesucristo. Entonces, que seas tú, bendito Padre, en esta hora permitiéndonos comer de ese leje, de los shamaín, de ese pan de los cielos, que es tu bendita y poderosa palabra, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Padre, quedamos en tus manos y que seas tú en esta hora quien se mueva de una manera poderosa en este lugar, que seas tú quien hables a través de este tu siervo, y que toda palabra de mentira que salga por mi boca no quede en nuestros corazones, sino que venga tu palabra, tu verdad, y aclare, bendito Padre, y nos traiga libertad para encaminarnos realmente en esa senda tuya, esa senda de sedacá, de justicia, esa senda de kedushá, de santidad. Bendito Padre, quedamos en tus manos, en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén. El cerdo, ¿podemos comer? Ese es el mensaje del día de hoy. Quizás metamos unas citas con base al otro tema que había subido de pronto está un poquito más completo, aunque va a ser muy explícito, ¿no? Muy literal, tratando de todo, sumergirlo, introducirlo por la palabra, porque esto es mucho más allá de lo que se va a hablar en el día de hoy. El fondo rujó, el fondo espiritual que trae esto es tremendo. Lo que pasa es que, pues si no entendemos lo literal, va a ser más difícil poder entender todo esto, aunque yo le pueda dejar unos preámbulos para que cada uno, de acuerdo al nivel de obediencia que tenga, vaya entrando y el Padre le siga hablando aún mucho más de lo que se va a hablar en el día de hoy. Entonces vamos a leer. Vamos a irnos a Vayikra, a Levíticos capítulo 11, vamos a leer del 1 al 8 en el nombre poderoso de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y dice así la palabra. Y escrito está, dice, habló Adonai Jehová a Moshe Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Estos son los animales que comeréis. Me está diciendo, estos son los animales que son comida. Debemos tener claro esto, ¿no? Aquí está hablando de lo que es comida, de lo que es alimento.
y va a dar unas pautas para poder identificarlos. Y eso debemos tenerlo claro, porque muchas veces habla la palabra de ciertas cosas que no son alimento y nosotros los tomamos como alimento. Entonces, sigamos leyendo. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Es el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Sigamos leyendo. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Entonces el cerdo es un animal inmundo que no es comida. ¿Es bueno? Claro, todo lo que creó Elohim es bueno, pero para hacer lo que él mandó a hacer. El cerdo lo mandó con una función y él es bueno en esa función, y cada uno de los animales, pero él no es un alimento, no es comida. Y eso debemos tenerlo claro, porque ahora el Padre vamos a ir entrando en unas citas donde se pega muchos para creer o para hacer creer o para poder seguir comiendo cerdo. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. Entonces te van a hablar del lienzo, ¿no? La visión de Kefa, de Pedro, con ese lienzo. Y va a meterlo en el entorno para entrar a leer ciertos versos. Entonces resulta que se le aparece el malá a Cornelio. Recordemos que Cornelio era un goy, un gentil de otra nación, y para los de Israel ellos no se juntaban con los de otra nación, para ellos era abominable. Entonces se le aparece y lo manda y le dice el Adón, le dice que vaya y busque a un curtidor de pieles que se llama Simón, ¿cierto? Entonces que vaya, que él allá le va a hablar. Pero a Kefa, como esto era abominable para los judíos, a Kefa tiene que hacer algo en Kefa, en Pedro, para poder que lo reciba. Entonces ahí es donde da la visión, y este es más o menos el contexto para que podamos entender, y en la palabra nos va a aclarar. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 10, vamos a leer los versos del 11 al 13. Y dice, entonces aquí donde aparece la visión que le da Pedro, para que pueda entender a esas personas que manda Cornelio, que manda por Pedro para que le lleve a su familia. Allá van a haber varios goyim, varios gentiles, que van a recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque ya han entrado en la creencia, porque ya están obedeciendo. Entonces es necesario que reciban el Ruach HaKodesh, porque el Padre le da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a los que obedecen, dice Hechos 5:32, y a los que creen, eso lo dice Gálatas 3:14. Entonces muchas veces no lo hayan recibido y iban, imponían las manos y recibían, pero en una de estas dos se tenía que estar dando. Recordemos que la fe, el creer, va de la mano con las obras, con la obediencia. Eso lo puede ver en Santiago 2:22, capítulo 2, verso 22, ahí puede leer lo que yo acabo de decir. Entonces dice así en Hechos capítulo 10, verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, mire que ya podemos comer de todos los animales. El Padre ya nos dio, y como estamos hablando precisamente del cerdo, ¿no? No estamos hablando ni de los otros animales, sino exclusivamente del cerdo, porque es algo muy fuerte, que se mueve en nuestra sociedad, en este mundo, en este padre. Porque igualmente con los peces da unas especificaciones, tienen que tener aletas y escamas y todas esas cosas, y por ahí también caemos. Entonces el cerdo es un limpiador, los peces sin escamas son limpiadores de los mares, de los ríos, y bueno, entonces por eso no los tiene como alimento, el Padre como comida. Entonces ve la visión y todo el mundo dice, no, mire, mata y come, todos habían de todos los cuadrúpedos ahí, entonces podemos comer de todo animal. Él ya limpió los animales. Eso es algo serio, una doctrina de error serio. Limpió los animales. El Padre nos va a mostrar cómo nos limpia hoy, cómo nos limpia a nosotros, y para limpiar los animales tendría que pasar lo mismo.
Pero bueno, ahora lo vamos a leer. Entonces vamos a saltar de una vez. Entonces cualquiera dice, vea que ya limpió los animales. Y por ahí más adelantico le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Le dice, entonces todos los animales fueron limpiados. No, Misajín. Él está hablando, recordemos que para los judíos, los de las otras naciones, los gentiles, para ellos eran cerdos, eran perros. Por eso nuestro Adón Yahshua le dice a la mujer cananea que no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos, le dice a él. Y ella le dice, pues aún los perrillos comen de las migajas de la mesa que caen, de las migajas que caen de la mesa de su amo, le dice ella. No, él le llama perrillos, porque los de las otras naciones y para los judíos era abominable juntarse con ellos. Ustedes tienen que leerlo todo el capítulo 10 y leen el capítulo 11 que tiene que ver. Pero nosotros aquí solamente vamos a leer Hechos 10:28 para que aclaremos que no son los animales. Cuando el Padre le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Cierto? Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un goy, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Elohim Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando él le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, no está refiriendo a los animales, está refiriendo a los seres humanos que en el madero él hizo el trabajo, la Hanán, la gracia de Elohim está ahí, cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach Jesús, el Mesías, dio su vida por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, dejando un requisito, el creer. Y el creer es obedecer, como decíamos ahora, van de la mano. La fe actúa juntamente con las obras y se van de la mano. Entonces debemos tener claro esto, él no limpió los animales. Él vino y dio su vida por nosotros. Entonces, si eso hubiera pasado, el Padre no hubiera dado esta alegoría. Si el testimonio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach contado por Yohanan, por Juan, si ese es el testimonio, Jasón, Apocalipsis es el testimonio de Yahshua, de Jesús, narrado, escrito por Juan el teólogo, le dice, ¿no? Yohanan, Juan el teólogo. Mire lo que dice Jasón, Apocalipsis 18:2. Dice así, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si no hubieran aves inmundas, si no hubieran animales inmundos, si no hubieran peces inmundos, él no estaría narrando esto aquí, hablando de algo que ya no es inmundo. Entonces debemos tener claras todas esas cositas, ¿no? Esos son los tips que nosotros tenemos para poder darnos cuenta realmente qué es lo que el Padre ha hecho. Ya en Apocalipsis, que es el último libro, no es el que exista Apocalipsis 2, ¿no? Y que en el Apocalipsis 2 ya no hable de aves inmundas, pero aquí está hablando de aves inmundas porque todavía lo son. Entonces, vamos a ver de qué manera el Padre nos limpia a nosotros. Miremos lo que dice Yohanan, Juan, capítulo 15, verso 3. Estoy avanzando rápido porque es algo muy literal. Me quedo un poco frenado, dando un poco de vueltas, tratando de poner plastilina cuando hay mucha profundidad, pero esto es literal, esto está escrito ahí. Usted lo puede cerciorarse, ir a leer Hechos 10 todo, Hechos 10, todo Hechos 11, que está hablando de lo mismo, y se va a dar cuenta de lo que yo le acabo de decir. Aquí le doy un preámbulo para que usted cuando entre pueda entender, ¿sí? Sumergiéndose en la cultura hebrea, usted tiene que hacerlo para poder entender muchas cosas, como lo que acabo de decir de los goyim, ¿cierto? De los gentiles, que los judíos no se juntaban con ellos. Por eso a nuestro Adón Yahshua Jesús fue criticado porque andaba con las prostitutas, andaba con los cobradores de impuestos, andaba con los que eran de otras naciones, ¿no? Entonces de eso es que se trata, para eso es que él vino, para juntar a los dos pueblos en unos pueblos, pero no nos quedemos en esa parte porque ya estamos hablando precisamente de eso. Entonces dice así en Yohanan, Juan, capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con la palabra Él nos limpia, a no ser que
pues usted le predique a los cerdos. No haya alguien que le haya predicado a los cerdos y el cerdo haya creído la palabra, haya recibido la palabra en su corazón y nuestra don Yahshua Hamashiach lo haya limpiado, nuestro Señor Jesús lo haya limpiado. Entonces debemos tener claro, aunque algunas personas el Padre los ha puesto, ¿no?, a predicarle a los animales, entrenándolos para ir a predicar. Recuerdo un testimonio de una persona acá de Centroamérica y decía eso, que ella estaba en el monte y le decía, vaya, predíquele a esa vaca, pero ella, el Padre la estaba formando para ir a predicar. Ella creía que le estaba predicando a la vaca y resulta que con el tiempo se dio cuenta que alguien se convirtió con lo que ella le estaba hablando a la vaca, porque en un matorral habían unas personas escuchando. Y esas personas, al escuchar esa prédica que ella le está dando a la vaca, esa persona creyó. Entonces después esa persona venía y le contaba a ella lo que había ocurrido. Ella creía que le estaba predicando a la vaca. Pues esa sería la manera de limpiar los animales, ¿no? Ir a predicarle a los cerdos, ir a predicarle al bagre, a los camarones, cosas que no son comida, oiga, no son alimentos. Eso nos lo acaba de decir el Padre en Vallicá, en Levítico 11. Eso debemos tenerlo muy claro, listo. Para corroborar esto vamos a ir a Job, a Job, capítulo 14, verso 4. Miren lo que dice la palabra. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Él no se arrepiente de lo que dice, escrito está. Y si lo dice la palabra es porque así es. O sea que ni Elohim, ni Elohim hace limpio a lo inmundo, a lo que fue creado inmundo. Aquí tenemos que tener algo hacer una aclaración, ¿no? Cualquiera dice, y entonces a nosotros, ¿por qué si nos limpian, si nosotros éramos inmundos? Venga, hay que entender algo, que Elohim, que Dios creó al hombre puro, mientras que Elohim, Dios, creó al cerdo inmundo para hacer una labor de limpieza. A nosotros nos creó puro, pero el hombre buscó perversión. Eso lo puede leer en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Sino que nos manchamos y debemos entender en qué momento nos contaminamos, en qué momento nos hacemos inmundos. La misma palabra inmundo nos está hablando de algo, espíritus inmundos. Es por eso que lo del cerdo va mucho más allá. Entonces, pero no lo vamos a llevarlo a ese nivel, sino que nos vamos a quedar en lo literal para que usted se sumerja ahí y a medida que vaya obedeciendo el Padre le va a ir mostrando muchas más cosas, por lo cual es importante este tema. Entonces dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. ¿Quién hace al cerdo puro? Nadie. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que lo del lienzo no pudo haber sido para los animales, él limpió los seres humanos. Los dejó en el madero, dejó la obra a la cual va a tener acceso todo aquel que cree en nuestro Adón Yahshua Jesús. Sencillo. Vamos a ir al en Efesios, capítulo 2, verso 20, y aquí vamos ampliando un poquito el tema. Dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, Jesús mismo, la palabra. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No la decir los profetas de aquí hablaban, los apóstoles de aquí hablaban. No, vamos a quedarnos solamente allí para no complicarnos. Sí, porque somos buenos para sacar argumentos, por cualquier lado nos justificamos. Y estos profetas que están hablando aquí, pues se supone que está hablando de Zacarías, está hablando de Yehezkel, de Ezequiel, está hablando de Yirmeyá, Jeremías, está hablando de Yesayá, de Isaías, por medio del cual profetizó lo que iba a vivir nuestro Adón Yahshua Hamashiach, Jesús el Mesías, el siervo sufriente, el más grande de ellos, podríamos decirlo, ¿no? Que estos son profetas mayores, pero digámoslo de esa manera, ¿no? Porque en él fue confiado esa profecía de nuestro Adón Yahshua Jesús, la venida de él aquí, lo que padeció, lo que pagó, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos hallar una Jesús, una salvación, porque se trata de esto. Todo está apuntado a que nos salvemos, Isaí, y por eso es trascendental, es importantísimo el tema del cerdo, porque ahora más adelante vamos a ver y vamos a ver lo importante que es.
Ah, listo. Entonces Isaías, resulta que Isaías, tenemos que estar en el fundamento. Por ejemplo, lo que dijo Isaías. Vamos a ver qué dice Isaías a causa o acerca de este tema que estamos tocando en este momento. Vamos a ir ahí, allá, Isaías capítulo 65. Vamos a leer los versos 3 y 4. Dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Venga, venga. Sí, o sea que el cerdo es una carne inmunda. Ya estamos en Isaías, Ya nos fuimos a Jasón, el último libro, Apocalipsis, y también habla de aves inmundas, que todavía hay animales inmundos, que no han sido limpiados. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ir a Isaías capítulo 66, vamos a leer los versos 16 y 17. Y por eso es que es trascendental tener claro lo del cerdo. Por eso es que es importantísimo, porque es algo tan importante que tiene que ver con nuestra Yeshua, con nuestra salvación. Y dice así: porque Adonai ya Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Adonai ya serán multiplicados. Los que se santifican, que se hacen caros, y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai ya. Talados, puede buscar en el diccionario de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y le va a decir que talado es ser cortado. O sea que cuando venga nuestro Adón Yahshua Jesús y nos encuentre comiendo cerdo, vamos a ser talados, mensajín. Por eso es que es trascendental este tema, es importantísimo, pero nosotros creemos que no. Y aquí la palabra nos está diciendo, y ese es el fundamento en el cual debemos estar, de los profetas y apóstoles. Ahora nos vamos a ir para el Brihadashá, para el Pacto Renovado, para el Nuevo Testamento, como nos enseñaron. Vamos a tocar ciertas citas que muchas personas usan para seguir comiendo cerdo. Quizás no lo saben y están llevándose a mucha gente a que sea cortada cuando venga nuestro Adón Yahshua Hamashiach y los encuentra aún comiendo cerdo. Y esto es muy delicado. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a leer los versos 16 y 17, porque aquí muchos se sumergen en este cuento, ¿no? Y aquí ya que vemos que está diciendo que no, que sí, nadie nos puede juzgar si comemos cerdo, ¿no? Vamos a ver qué dice. Dice Colosenses, capítulo 2, verso 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Entonces dice, mire, es que nadie nos puede juzgar en comida o en bebida. O en cuanto a días de moed, de fiesta, las moedín de las fiestas. Está hablando de esas comidas y bebidas en las moedín, en las fiestas, en los rojodes, luna nueva, en los días de Shabbat, reposo, cuando el pueblo se congregaba y habían sacrificios. Y esos sacrificios eran ofrendas, comida. Y en algunas de esas moedín se comían ciertas cosas, pero el Padre dice, nadie os juzgue ya por eso, porque si usted va a Efesios capítulo 2, verso 15, te va a dar cuenta que todo el ritual, lo ritual quedó abolido, que ya no se celebra de esa manera, abolida esa manera de hacer las cosas, porque hoy lo vivimos de una manera ritual, de una manera espiritual. Entonces usted podría ver en esas moedín, en las fiestas, por ejemplo, empieza la Pascua, que conocemos nosotros, que a nosotros nos daban en el cristianismo un pedacito de pan y jugo de uva, zumo de uva, ¿cierto? En Pesaj se comía pan sin levadura, hierbas amargas y cordero. Entonces lo que está hablando es de esas comidas, no está hablando de que usted, nadie lo puede juzgar por comer cerdo. Ahora ese es otro cuento que no debemos juzgar. Cuando el Padre dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Examinar es de juzgar. Cuando va y se exhorta a un hermano, porque dice que debemos exhortarnos unos a otros para la edificación mutua. Cuando yo voy y exhorto a una persona que yo lo veo en fornicación y le doy la palabra donde dice que fornicar está mal, pues estoy juzgando. Entonces esa otra doctrina, ¿no? Que ahí pueden ver el tema, ese tema también se subió, el juzgar a los demás.
Entonces debemos ser claros en muchas de estas cosas. Lo que pasa es que estamos siendo doctrinados por personas que no tienen el bagaje suficiente, digámosle, para no decirle que no conocen, ¿no? Porque es que esto realmente, cogemos un verso, un texto y lo sacamos del contexto. ¿Qué estamos sacando del contexto? El contexto aquí son los rituales. Sí, los rituales es el contexto, y está hablando de esas comidas. Que eso usted lo puede corroborar, perdón, cuando vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, vamos a leer los versos del 9 al 12. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas rituales. De ordenanzas, cuando usted va y busca la palabra usada ahí, va a encontrar en algunas versiones dogma, que eso es ritual, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿En qué momento fue reformado? Por eso el pacto renovado, Brit Hadashah. Esto fue reformado. Entonces ya no consiste en esas comidas. Ahora el Padre nos habla, sigamos leyendo, dice: pero estando ya presente Mashiach Cristo, Cohen Hagadol, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar Kadosh HaKadoshim santísimo, habiendo obtenida eterna redención. No consiste en eso, donde no podía haber redención, donde no se podían limpiar las conciencias, eran rituales para la carne, para lo externo. Pero ya viniendo Mashiach, ya hay un ritual que se vive en él, porque la ofrenda hoy es él, para limpiar nuestras conciencias. Y eso fue lo que vino y limpió nuestras conciencias, a no es que le haya limpiado la conciencia al cerdo. ¿Sí ves lo también de todo esto? Porque es que tener profundidad, hay que conocer la escritura, hay que conocer el entorno judío, y nos falta mucho nos falta, porque mucho de lo que se escribió allá no conocemos ese entorno cultural, y en muchas de esas cosas erramos a causa de ello. Entonces descontextualizamos la palabra, y eso es lo que está pasando aquí. Entonces creen que esas comidas y bebidas que está hablando ahí, está hablando de las comidas que nosotros tenemos en nuestras casas, y está hablando de las comidas en los rituales. Mis ajín, mis hermanos, esto es delicado. Listo, vamos a ir a otra cita, vamos a ir a Mateo capítulo 15, vamos a leer el verso 11. Y después nos metemos en el contexto, porque es que esta es otra cita, otro verso que sacan del contexto. Mire lo que dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice, ¿no? Entonces podemos comérselo, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Pero ¿por qué lo que sale de la boca? Todo esto tenemos que tenerlo claro, y no nos podemos salir del contexto, y tenemos que entrar a mirar de qué es que están hablando aquí. Entonces por eso nos vamos a ir a Mateo capítulo 15, vamos a leer los versos del 1 al 3. Mira aquí lo que dice. Este es el contexto. Entonces se acercaron a Yahshua, a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus talmidim, tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí no está hablando de que lo que coma usted, cualquier cosa que coma, eso no va a contaminar al hombre, porque entra por la boca, y lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Y cualquiera cree, no, están hablando de una comida kosher, una comida permitida. El pan era permitido, es comida, es alimento. Que se lo comían con la mano sucia. Entonces creía
de que pues tenían las manos sucias y contaminadas. Aquí el problema es de que los deseos son por comer ese pan. Los deseos no es por comerse el polvo o las bacterias o los virus que tengan o los microbios que tengan las manos porque están sucias. Por eso es que él está hablando de eso. Que no es lo que entra por la boca, de esas cosas que no se desean, porque aquí el problema realmente en los alimentos o en cualquier otra cosa son los deseos que hay en nosotros. Aquí está hablando de las manos sucias. Aquí no está hablando de que pueda comer cerdo. Y ahora vamos a aclarar un poquito lo que acabo de decir de los deseos. Dice así el verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? No, eso nos pasa mucho, ¿no? Cosas de hombres y nosotros seguimos lo de los hombres y no seguimos lo que está escrito. Como nuestros hermanos judíos que siguen a unos que le dicen ellos sabios, ¿sí? A unos sabios, pero lo que dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach no. Cuando ellos mismos dicen que era un profeta, que una persona que dio ejemplo por su proceder, pero a él no le creen lo que dejó plasmado a través del apóstol Juan. No, eso no lo creen nada de las cosas que se habla de él, tan raro, ¿no? Pero esos sabios que no conocemos nosotros acá, pero allá sí quedó registrado unos escritos y están bajo el canon y todas las cosas, pero esto es muy tremendo y eso es lo que ha pasado con el pueblo judío. Dejan la Torah a un lado, el Tanaj a un lado y se van en pos de los sabios. Por ahí oía uno que decía que un sabio había dicho que en la venida de él, que cuando iba, no recuerdo qué era, que pasaba en el templo y aparecían unos zorrillos. Ahora como han aparecido unos zorrillos caminando por el lado del templo, entonces dicen que ahora sí está el día cercano de la venida de Mashiach, de Cristo, porque para algunos, no los ortodoxos, apenas va a venir. Apenas va a venir. Y entonces las señales son esas, no son las que están escritas en la palabra, sino esas, las que dicen esos sabios que ellos tienen. Ahora no le estoy demeritando las cosas a los sabios, no, lo que estoy diciendo es que debemos centrarnos en lo que está escrito. Y ellos tienen una Torah, tienen el Tanaj, tienen los salmos, los profetas, tienen todo eso. ¿Por qué no entran en eso y por qué escogen los sabios que en ninguna parte de la escritura están? Esto es muy tremendo. Listo, vamos a ir a Mateo capítulo 15, ahí mismo, estamos en ese mismo. ¿Cuál es el problema aquí? Debemos entender algo, quizás el problema es de deseo. Recordemos, ustedes lo pueden buscar allá, Mateo capítulo 12, versos 34 y 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Por eso es que lo que sale de la boca, como sale del corazón, que ahora lo vamos a leer, el problema está en el corazón. Cuando ellos van a comer pan con la mano sucia, ellos están pensando en el pan, el deseo es el pan, no lo que tienen las manos. Cosa diferente a cuando nosotros nos meten cerdo en ciertas comidas, que hay deseo por esas comidas. Entonces nosotros decimos cerdo, listo, no debemos comer cerdo, ya no como lechón, ya no como costilla ahumada, pero resulta que yo deseo las salchichas, yo deseo el salchichón, yo deseo el queso doble crema, el cual es elaborado con cerdo, y muchos otros productos que son elaborados con parte de ellos cerdo. Entonces hay un deseo por comerlo porque hay esos deseos y los deseos son espíritus mundos. Es por eso que el Padre le dice que los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, dice por ahí en Juan 8:44. Los deseos, porque cuando está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en mí, Él pone unos deseos. Cuando mi Adón Yahshua Jesús mora en mí, está en mi corazón, Él pone unos deseos. Ya no son los deseos míos y no los de Él. Entonces cuando está un espíritu inmundo también pone sus deseos. Entonces el problema está en los deseos. Cuando ellos comen pan sin lavarse la mano, los deseos no están en lo que van las manos. Pero cuando usted come salchicha, hay un deseo por esa salchicha, y esa salchicha, ese deseo está porque ahí hay cerdo. Esas son dos cosas diferentes, ¿no? El comer sin darse cuenta. El problema es que los deseos de acá no están en las manos sucias, mientras que los deseos de acá están en la salchicha que sí tiene cerdo. Entonces por eso ahí tenemos que tener distinción. De eso vamos a ver qué dice Mateo capítulo 15. Dice del 16 al 20. Dice así: Yahshua dijo: ¿también vosotros sois aún sin entender?
está diciendo también a los discípulos, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, la gana de comer cerdo, la gana de, esos son los deseos que salen del corazón. De eso es que está refiriéndose él allí. Lo que sale de nuestra boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Cuando yo entro en charlas que no deben ser, charlas por ejemplo de pornografía, charlas de inmundicia sexual, de las experiencias que se tienen los hombres en los prostíbulos, etcétera, etcétera, eso sale del corazón porque hay un espíritu inmundo en el corazón de pornografía, un espíritu inmundo de fornicación, un espíritu inmundo que pone deseos de comer cerdo, mis hermanos. Eso debemos tenerlo claro, poder discernir, poder obedecer para poder entender, porque buen entender tienen los que obedecen la palabra. Usted lo puede leer en Tehillim, Salmos 111, verso 10. Necesito obedecer. A medida que voy obedeciendo, el Ruach HaKodesh va tomando, el Espíritu Santo tomando posesión de áreas que todavía hoy están en oscuridad, pero a medida que yo voy obedeciendo, Él va entrando, y a medida que va entrando va dando a entender, va a poder comprender. Recordemos que el Ruach HaKodesh se le dio a los talmidim para que comprendiesen las Escrituras. El problema es que hay muchas personas que no tienen el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y no lo tienen en esas áreas, entonces habla en letra. Habla en letra, sin conocerlo a Él, porque conocerlo a Él es tenerlo dentro, es tener intimidad con Él. Entonces salen todos estos temas torcidos, pero este tema es crucial, y todos tenemos errores, todos tenemos errores. Lo que pasa es que hay de errores a errores. Hay errores que producen pérdida de Yeshua, de salvación, como errores de fornicación, errores de mentira, de adulterio. Todo estos son pecados de muerte, errores de muerte, y el cerdo es uno de los errores que es de muerte. Si cuando venga nuestro Adón Yahshua Jesús nos encuentre comiendo cerdo, vamos a ser talados, dice Isaías. Sigamos leyendo porque íbamos hasta el 20, dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Padre ahí implícitamente está hablando de eso, de que no hay un deseo por comer lo que tiene en las manos, en la tierrita o el barro, los virus, los microbios, que traen las manos. De eso es que se trata. Y debemos entender que todo lo que nosotros hacemos viene del mundo espiritual. Y esa parte, si usted entiende esta parte del mundo espiritual, el mundo espiritual es el que pone a funcionar este cuerpo. Espíritus buenos cuando no teníamos al Ruach HaKodesh para hacer lo bueno, espíritus malos para hacer lo malo. Ya viene el Ruach HaKodesh, ya cuando entra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en mí, deseo bueno, hacer lo bueno. Entonces cuando como cerdo, es el uno, es el otro. Entonces, si tengo el Ruach HaKodesh, ¿usted cree que el Ruach HaKodesh me pone a comer cerdo cuando el Padre dice que no es un alimento, que no es comida, que es abominación, y que voy a ser cortado si lo hago? Que si no me arrepiento, si no hago teshuva, si no retorno a Él, si no retorno a las Escrituras, a lo que dice la Escritura, voy a ser cortado. ¿Usted cree que el Ruach HaKodesh es el que pone ese deseo? ¿O más bien es un espíritu inmundo, y por eso es que es un animal inmundo? Estas cositas hay que tener estos chispazos de luz para poder entender todas esas cosas y no caer en las trampas que nos pone el enemigo. ¿O usted cree que por qué la gran mayoría de alimentos que son industrializados le meten cerdo? Hasta empaques llevan cerdo. ¿Por qué cree que Hasatán se metió en esa tareita? Si eso no fuera así, ¿usted cree? ¿Para qué? ¿Para qué iba a hacer eso Satanás, de meterse en la alimentación de nosotros, que hoy es muy escasa lo bueno que nos podemos comer? Por eso vienen los alimentos transgénicos, vienen cantidades de cosas, porque es importante la alimentación de una manera espiritual y natural. Porque eso representa todo lo que hagamos nosotros, representa lo espiritual que estamos viviendo nosotros, lo que mora en nosotros. Vamos a ir a Romanos.
capítulo 14, vamos a leer el verso 14, que es otra cita en donde se pega mucho. Dice así: yo sé y confío en el Adón Yahshua, Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted piensa que el cerdo es inmundo, entonces va a ser inmundo. Pero si usted piensa que el cerdo no es inmundo, no es inmundo. Eso es lo que piensa. ¿Por qué? Porque sacan un texto del contexto. Vamos a ir al contexto para poder entender de qué se está hablando aquí. Vamos a ir al mismo 14, vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y debemos tener claro de qué se está hablando ahí. Por eso se tiene que meter en el entorno cultural. Aquí está hablando de dos personas. Uno que dice que no solamente debe comerse legumbres, ahí está el caso, ¿no? Y que no debe comer carne. El padre me dice que no podamos comer carne. Lo que no podemos es comer carne de cerdo, son dos cosas diferentes. Pero la carne que el padre dice que es alimento la podemos comer, o sea, los animales que tengan pezuña hendida y que rumien. Sí, de esos podemos comer. Y hay cantidades de especies. Listo. Entonces dice que comen legumbres. ¿De dónde vino tal vez esto? Lo más probable es que venga de la época de Daniel, los amigos de Daniel, cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey. Entonces pidieron que le dieran legumbres y al cabo de 10 días vieron que estaban rosaditos, ¿no? Que estaban fortachones, que no comieron la... Entonces, de eso, muchos se quedaron ahí, por eso le llama débiles. Porque el otro dice, yo puedo comer de todo, pero cuando habla ese de todo, está hablando explícitamente de carne, que ahora lo vamos a ver porque en uno de los versos al final nos va a hablar de eso. Entonces, listo. Ya les pongo el preámbulo para que puedan entender el resto. Y ahí usted puede leerlo todo del 1 en adelante. Estoy haciendo saltos para no quedarnos leyendo todo eso, pero usted lo puede hacer allá en su casa. Vamos a leer los versos. El verso 21 del mismo capítulo 14 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Los débiles que digan que nomás deben de comer legumbres. La legumbre es kosher, es comida permitida, es comida, es alimento, sí. La carne también, pero ellos decían que no, porque eran débiles, todavía le hacía falta formación. Y hoy quizás muchos de los que comen cerdo porque le hace falta formación. Y debemos entender eso, y por eso es que el Padre trae la palabra para que salgan de ahí, sean formados y crezcan en esa parte y no lo vayan a ponchar. No lo vayan a cortar cuando venga nuestro Adón Yahshua, que está muy cerca la cosa. Todo lo que estamos viendo apunta a que esto está muy cercano. Y las fechas que están dando aquellos Yahudim, aquellos judíos, que tienen una fecha, es más o menos por ahí la cosa, 2026, 2033, la Agenda 2030. Está alineada con eso. Entonces, listo, no nos vamos para ese lado. Aquí es lo que está diciendo. Entonces, si había ese grupo de que comían sobre legumbre y creían que no podían comer carne, ni beber vino, ni nada, ¿cierto? Muchos creen aún todavía que no pueden tomar vino, pero ¿cuál vino? Vamos a entender cuál vino era que tomaba el pueblo de Israel. El Padre no es un Elohim de mezcla, y cuando ya está fermentado el vino es una mezcla, ¿cierto? Bueno, pero no, por ahí no nos metamos porque estamos hablando del tema que hay aquí. Entonces, había unos que comían legumbres, que eran los débiles, y había unos que decían que podían comer de todo lo puro, ¿no? Usted en otra versión va a encontrar de todo lo puro, va a encontrar en otra versión. Pero estamos en la Reina Valera 1960, con la cual trabajan la gran mayoría de creyentes, la gran mayoría de cristianos. Entonces por eso estamos tocando eso, pero usted puede buscar otras versiones allá. De eso es que está hablando aquí. Vamos al verso 17. Y otra vez aparece: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Venga, mire que la comida, eso no, el reino no depende de eso. Está hablando de que aquí estas personas están hablando de que esa obediencia está allí. La justicia es que obedecer los mandatos de Elohim.
tendremos justicia cuando obedezcamos sus mandamientos. Eso lo dice Deuteronomio 6:25. Se puede buscar ahí qué es justicia. Estoy hablando en el lenguaje de nuestro Abba, de nuestro Padre, no en el lenguaje mundano que nosotros tenemos, ¿no? Porque la justicia ahí es otra cosa. La justicia es guardar sus mandatos. Y eso es que se trata. Pero ellos creían que estaba allí. Entonces que el otro no podía comer carne cuando sí podía comer carne. Ambos están comiendo kosher, ambos están comiendo algo lícito. Entonces no debemos tirarnos en esa parte donde estamos bien. O sea, el que está comiendo legumbres y no come carne no quiere decir que está en pecado. Y el que come de todo y come legumbres y come carne permitida, lógico, pura, alimentos puros, entonces tampoco está en pecado. Esto están matando en algo que ambos están en justicia. Pero el problema es cuando usted va y lo enseñe y lo ponga como un mandato. El comer legumbres y ya ponga como un mandato y comience todo el mundo a seguir ese mandato, ahí donde está el problema. Pero el comer no está en el comer, está en obedecer a Elohim. Entonces cualquiera cree que, como dice esto, dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ahí está hablando de justicia, que es guardar mandatos. Y los dos están guardando mandatos, tanto el que come legumbres como el que come carne kosher o permitida por Elohim, según Levítico 11. De eso es que está hablando ahí. Pero eso somos muy ligeros, o ligeros no. El enemigo, los espíritus inmundos que hay en nosotros, nos desvían facilito, nos justifican y buscamos porque como están dentro de nosotros, entonces los espíritus inmundos quieren seguir haciendo cosas a través de nosotros. Y sigamos comiendo cerdo, que es lo inmundo. Y lo inmundo para ellos es un manjar, ¿no? Listo. Vamos a leer este Romanos. Romanos 14, vamos a leer el verso 17, vamos a leerlo en otra versión, vamos a leerlo en la Dios habla hoy, en la católica. Ustedes, ¿por qué la católica? ¿No? ¿Quién dijo que era una versión mala? Es una versión buena, a mí me gusta mucho. Que lo que pasa es que lo explica un poquito mejor. Mira lo que dice en la Dios habla hoy, dice así: porque el reino de Elohim no es cuestión de comer o beber determinadas cosas. Están hablando de los kosher, no está hablando de que pueda comer cerdo, sino de vivir en justicia, guardando mandatos, shalom y alegría, o sea, gozo, por medio del Ruach HaKodesh. Este no es el Ruach HaKodesh, pero cuando usted tiene el Ruach HaKodesh va a obedecer lo que está escrito, va a obedecer lo que dice Vayikra Levíticos, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos lo dieron para obedecer. La palabra, eso lo puede leer en Yehezkel, en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Ese es el objetivo principal por el cual nosotros recibimos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es la vida blanca, que es la vida eterna, que es el Ruach de Hanán, de gracia. Eso es alcanzar Hanán, eso es alcanzar gracia cuando yo obtengo el Ruach HaKodesh, pero tengo que irme llenando de él en las diferentes áreas o en las diferentes partes, porque lo recibimos cuando dejo de robar, lo recibo en esa área, pero todavía sigo mintiendo, sigo fornicando, adulterando. Necesito que venga la palabra, obedecerla para que él entre en esa otra área y así vaya ese crecer, esa purificación por medio del Ruach HaKodesh. A eso fuimos llamados, a hacernos cada día más y más kados, santos. Sé Kadoshim, que es santo porque yo soy Kados, yo soy santo, dice Elohim. Y esa es la forma de hacerme Kados cada día. Y una de las formas obedeciendo lo que está escrito, y una de las cosas que está escrito es que no debemos comer cerdo ni sajín. Vamos a Romín, capítulo 14, vamos a leer los versos 22 y 23, estamos en el mismo 14, ¿no? Porque aquí hay varias cosas que se tocan. Lo que pasa es que no se tiene el entender. No se tiene el Ruach HaKodesh en esa área y el enemigo hace fiesta. Y dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Elohim. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cada vez que yo apruebo, tengo que aprobarlo con fe. Pero yo voy a entender que fe. Sigamos leyendo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, con emuná.
Y todo lo que no proviene de emuná, de fe, es pecado. Ah, venga, es que yo como cerdo con fe, o sea, creyendo que no me va a hacer daño, entonces eso no es problema, eso no es pecado. Lo que pasa es que usted no sabe qué es emuná, qué es fe. Hay un tema acá que llama emuná, fe, así se llama el tema. Entre ahí para que entienda, pero yo lo voy a dar en 10 palabritas, lo voy a decir lo que realmente es fe. La palabra en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Elohim de Dios. O sea que la fe va ligada con la palabra. Cuando usted está hablando de creer algo es lo que está escrito, no lo que usted quiera creer. Entonces, que usted va a volar, yo lo creo y entonces voy a volar. No, eso en ninguna parte está escrito que nosotros vamos a volar, por lo menos mientras estemos en este cuerpo. Que va a llover para arriba, usted cree y entonces va a llover para arriba. En ninguna parte dice eso. Lo que está escrito en la palabra, lo que usted crea. Cuando hablamos de creer, el creer, la fe de Elohim es lo que está plasmado en las escrituras, porque hay un creer que es del otro lado. Por eso existe una fe fingida. Cuando creo es otra cosa que no es la palabra. Ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces cuando yo como cerdo creyendo, esa no es la fe de Elohim, porque escrito está que no puedo comer cerdo. Usted lo que está teniendo en la otra fe dice que los demonios creen y tiemblan, pero ¿qué no hacen? Obedecer. Esa es la otra fe, esa es la fe de los demonios. Cuando usted cree algo que no está en la palabra, cuando usted hace algo que va en contra de la palabra, entonces esa es la parte que debemos tener claro. Listo. Entonces cualquiera dice, no, si yo como cerdo con fe no me va a hacer daño, y no es pecado. Ah, tremendo. Vamos a ir a Timoteos a leer 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5, que es otra cita que se argumenta mucho ahí para comer cerdo, para enseñar que sí se puede comer. Lo más tremendo es que uno le dice, ¿usted come cerdo? No, a mí me lo prohibió el médico. ¿Cómo así? ¿Por qué te lo prohibió el médico? No, el médico me dijo que el cerdo producía más de 75 enfermedades y algunas de ellas eran letales, como la triquinosis, por ejemplo. Oiga, la ciencia viene y te dice, a veces sí le crees, pero el padre dice que no debemos comer cerdo y te van a decir lo que contiene, y una de las cosas que primero prohíben es eso, cuando te den problemas. Claro, cuando eso está avanzado, te den esos problemas y ahí mismo los médicos, que son la ciencia humana, viene y te dice, y ahí sí crees y dejas de comer porque el médico te dijo, pero cuando el padre te dijo no le creíste. Entonces, ¿cuál es la fe que tenés ahí? La fe en las cosas que no son del padre. Eso es lo que obedece, porque tener fe es obedecer, ¿no? Si usted cree que no debo comer cerdo, usted deja de comer cerdo. Pero si usted cree que sí debe comer cerdo, que es lo que dice el otro, usted va a comer cerdo. O sea, que usted cree lo que dice el de afuera. Usted creyó lo que dice aquel que no conoce a Elohim en esa área, a Dios en esa área, que no conoce la palabra en esa área. Listo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5. Dice, está hablando de lo que va a pasar al final de los tiempos. Dice, sí, cuando venga la apostasía, cuando venga los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores, todo lo que va a venir, ¿no? Que ya se está viendo. Dice, prohibirán casarse. Ustedes ya saben que hay unos que prohíben casarse, ¿no? Para ejercer el ministerio en esa congregación o en esa organización, digamos, porque ahora estamos organización, y esto que se predica es la organización y tienen que someterse a lo que digan allá, no a lo que está escrito. Entonces dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ah, venga, o sea que yo puedo comer cerdo y darle gracias, papito Dios, como decíamos nosotros allá, ¿no? Toda Rabá, decimos acá, toda Rabá, muchas gracias, Elohim, Dios, y ya podemos comer cerdo. Creemos eso, creemos que ahí está hablando de eso. No, venga, que aquí hay algo clave. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracia participasen. Y eso era lo que estábamos hablando ahora. El problema no era que comieran legumbres, el problema era que pusieran
que comieran legumbres y no carne. El problema era que mandaran a no comer carne como un mandato, que eso es lo que está diciendo aquí. Ellos podían comer solamente legumbres, pero lo que no debían hacer era de pronto ir a enseñar que no comieran carne porque eso no se podía comer. Eso sí era ya problema. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de alimentos. Dice, abstenerse de alimento, abstenerse. Vea, mire, que aquí está diciendo, ustedes están diciendo que no debemos comer cerdo, entonces ustedes son honestos. No, es que el cerdo no es un alimento. No es un alimento, y eso debe tenerlo claro, porque no va a patinar ahí, va a comenzar a dar pisadas fuera de la senda y eso es delicado, ¿no? Listo, eso es lo que tiene que ver ahí. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 5, dice. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Los alimentos que fueron creados. Pero es que el cerdo fue creado, pero no como alimento. Es bueno, sí, pero no es un alimento. No es un alimento. ¿Y por qué entonces si son alimentos? ¿Por qué dice que debemos comerlos con acción de gracias? Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Recuerden de las manos sucias. Recuerden que hay cosas que se contaminan con lo de afuera. Recuerden que cuando un animal muere y lo que toca a ese animal, eso queda contaminado. Si yo tengo una manzana y murió un animal, y ese animal está dentro de un cuarto, y en ese cuarto está esa manzana está contaminada, pero yo la limpio con la oración y la limpio con la acción de gracia porque la manzana es un alimento. ¿Cómo así que un alimento? Entonces la de Adán, eso no era una manzana, misaína, es otra cosa, el pecado es otra cosa, pero no nos debemos desviar por el enemigo con estas cosas. Sí, ahora sí está entendiendo el porqué. Con acción de gracia y con la oración, con la palabra son limpiados los alimentos, porque a veces se contaminan. Usted en una nevera mete muchas cosas y ahí se contaminan los alimentos. ¿Sí sabía eso? Usted va y compra cierto alimento y usted no sabe qué han puesto ahí encima y el alimento puede venir contaminado. Usted lo lava y usted por eso le da gracias a Elohim. Entonces cuando esas personas que comían con el pan con las manos sucias, ¿qué es lo que hacían? Le daban toda raba y hacían una oración. Cada que comían allá hacían una oración y ahí eso es lo que está diciendo. De eso es que está hablando ahí, Misají. Vamos a ir a Corintios, a leer 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vea que todo es lícito, yo puedo comer de todo. No, venga, Misají, es que no podemos ser simples. El simple todo lo cree, dice Michelet, Proverbios, capítulo 14, verso 15. El simple todo lo cree. El Padre nos dice que debemos juzgarlo todo. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 15, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. El espiritual es aquel que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Juzga todas las cosas, usted tiene que juzgarlo todo. Aquí le están diciendo, todo me es lícito, y una persona viene y le dice, usted todo lo puede hacer, entonces usted puede comer cerdo, ¿no? Usted tiene que juzgar eso, si es verdad o no, a través de la escritura. Y aquí no está hablando de que usted pueda comer de todo, aquí está hablando del libre albedrío que nos ha dado el Padre. Por eso él dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida, le dice por allá. Escoge. Usted puede hacer lo que quiera. Vamos a verlo en otra versión, y aquí con esta otra versión yo creo que queda finiquitado este asunto. Vamos a leerlo, esta misma cita en la Dios habla hoy. Mire lo que dice. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí. Uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad, el cuerpo, la congregación, Israel o la iglesia, como nos enseñaban en el cristianismo. Pues, usted ve por ese lado, eso es que está hablando. ¿Cómo va a creer que usted puede hacer lo que le da la gana? Que puede hacer lo que le da la gana y que entonces eso está bien.
No, para eso el Padre nos dejó las Escrituras, la palabra, para nosotros poder tomar lo bueno, para poder tomar el camino de vida. El que me va a dar vida Olam es la verdad, lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Y vamos a la última que me llegó, que en estos días me llegó, mi hijo me preguntaba sobre esto, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 30, él me decía, pero mira que en el huerto también se podía comer de todos los animales. No, eso fue una mala interpretación. Pero resulta que al otro día me llegó esto a través de otra persona donde decía que el cerdo se podía comer por esta cita. El Padre me había hablado el día anterior y al día siguiente vino otra persona con esa doctrina de que aquí hablaba el Padre de que podía comer cerdo. Eso decía la otra persona. Vamos a leerlo porque es que a veces no entendemos ni lo que leemos. Ni siquiera tenemos la comprensión de lectura que nos enseñaron a nosotros, ¿no? En primaria, comprensión de lectura. Lea este trozo, a ver qué decía ahí, denme un resumen de eso, a ver qué fue lo que entendió. Eso, ¿no? Ni siquiera la comprensión de lectura. Vamos a ir a ver Génesis, capítulo 1, verso 30, y con esta terminamos. Dice así: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Esto es lo que yo entiendo. Que a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, él le dejó ciertas cosas. ¿Qué le dejó? En que hay vida, toda planta verde le será para comer. A las bestias, a las aves, lo que se arrastra, eso es lo que le dejó para comer. Pero creían de que aquí lo que estaba diciendo es que podía comer de todas las bestias. Yo no sé qué era lo que están entendiendo, pero vamos a leerlo en la Dios habla hoy, que es un lenguaje más sencillo. Y con esta aclaramos y acabamos, con esta terminamos. Dice así: pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, le dio la hierba como alimento. Así fue. Y no está diciendo que los animales, y no tiene por ningún lado le puede ver, porque recordemos que no podíamos. Cuando el Padre dio este mandato, ¿sí? Que iba a servir la hierba o las plantas para alimento para ellos, en ese momento no había muerte en el huerto del Edén, todavía no había entrado la muerte. ¿Cómo hablar de algo donde el Padre no permite la muerte? La muerte entró por el pecado. Los espíritus en el hombre entraron a causa del pecado de Adán y se siguen transmitiendo de generación en generación, y entre esos espíritus está el de comer cerdo, y por eso les decía yo que es algo espiritual, y nosotros comemos cerdo porque somos atraídos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la palabra. Concupiscencia es un deseo, mis propios deseos, es lo que habla del Padre, que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque el corazón sale en esos deseos. Es algo espiritual y usted puede ir más allá. Por eso es que, ¿por qué entraron? ¿Por qué entró la legión del Gadareno? Entró en ese acto de cerdo, porque eran compatibles. Eso es lo que pasa con nosotros. Hay espíritu inmundo a nosotros que ponen deseos, y nosotros encontramos esos deseos allá afuera, donde somos compatibles a causa del espíritu inmundo que hay dentro de nosotros. Y le damos rienda suelta a ese espíritu inmundo: la fornicación, la mentira, el robo, el comer cerdo, todas estas cosas. Esto va mucho más allá de lo que hemos leído hoy. Pero tiene que entrar, sumergirse, obedecer, para que el Padre vaya mostrando todo esto. Mire que aquí es muy claro, ¿no? Pero los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Eso era lo que realmente está diciendo. Pero ya hasta esto dicen que con esto se basan para poder seguir comiendo cerdo. Esto es muy tremendo, Misaín. El espíritu inmundo, hay unos que el espíritu inmundo de comer cerdo es mucho mayor que en otros. Otros lo dejan de uno, otros se demoran hasta años. Esto es lo más terrible, es que hay congregaciones donde venden, donde recogen fondos, vendiendo lechona, impulsando el comer cerdo, que cuando venga nuestro Adón Yahshua Jesús, lo van a ser talados, dice la palabra, dice Isaías. Y esto es terrible. Listo, vamos a darle gracias, alaba por este tiempo, por este mensaje que nos ha permitido, en el cual estamos en el día de hoy. Sí, nos ha dado ese privilegio de poder llegar a Él. Entonces,
Vamos a darle toda Rabba muchas gracias a nuestro Abba. Abba Kadosh, Padre Santo, toda Rabba te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti, de poder estar presente en este mensaje, de poder llegar a este mensaje. Padre, que seas tú de una manera poderosa, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, que lo que haya salido de tu boca, a través de la boca de este siervo, nos convenza de pecado y podamos nosotros tener esa valentía, ese esfuerzo de obedecer tu palabra para que pueda entronarse nuestro Adón Yahshua en esa área, en nuestro corazón, y así, bendito Padre, hacer tu voluntad, tu santa voluntad. Que ese proceso de purificación, de santificación, se siga dando en cada uno de tus benei, de tus hijos, en toda la ancha faz de la Eres, en toda la tierra, bendito Padre. Clamamos por cada uno de ellos, clamamos por tu Am, por tu pueblo, por todos nuestros ají, nuestros hermanos en toda la tierra, bendito Padre, que seas tú obrando de una manera poderosa. Quizás algunos están siendo esclavos, presos en esta área, que seas tú, bendito Padre, derribando esos argumentos, haciendo caer esas escamas, rasgando esos velos que aún hay, bendito Padre. Y si hay mentira en este mensaje, que seas tú trayendo aquella palabra a través de la cual nos saques de la mentira, bendito Padre. Toda Rabba te damos, bendito Rey. Todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías, en acción de toda nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Shalom Ubrahó, Mishpachá.